Quiero que vos busques en tu Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 25, versículos 23 y 34. Es la historia tan reconocida de dos hermanos, Jacob y Esaú, dos hermanos que nacieron mellizos. La Biblia dice gemelos, pero en realidad son mellizos. Y estos dos comienzan con una rivalidad tremenda. Y realmente la causa de esto era por la primogenitura. Entonces todos saben que Jacob, más pilluelo, lo engaña a Esaú por los ojos, por la panza, por la comida, por el guiso, y le preparó un guiso y le dijo: mira, dame tu primogenitura y yo te doy este plato de guiso. Y el otro agarró, como buen argentino, miró el plato de guiso y dijo: sí, esto es mío. Así que lo tomó y se adueñó de eso y se olvidó de la primogenitura, y eso le trajo consecuencias tremendas para su generación. Muy bien, para esto estaba pensando en el guiso, en el hambre, ¿no? Hay distintos tipos de hambre. O sea, el cuerpo tiene el hambre físico, que nosotros necesitamos alimentarlo, pero también está el del olfato, cuando llegamos a casa y se siente el olorcito y se despierta en nosotros el hambre del oído. Escuchamos que estamos sentados en el culto y el de atrás está abriendo un paquete de papas fritas y vos decís: ay, Dios santo, que se le caiga una para adelante, ¿no? También está el hambre del corazón, aquel que está quizás mal de amores, está con el corazón roto y come porque quiere llenar el vacío que tiene en su corazón, pero no es el de su panza. Entonces está que explota, pero trata de con la comida llenar el vacío que está en su corazón. Y está el hambre de los ojos, de lo que vemos. Se dice que este hambre puede reemplazar a todo. Es como que decís: che, gordo, tengo hambre, pero... Y cuando salís de acá ves una propaganda, una hamburguesa con papa frita, milanesa con puré, y decís: ya sé lo que quiero comer. No, pero tenés hambre, no es que vos sabías que querías, no, pero ya lo vi y quiero eso, no quiero otra cosa. Milanesa con puré. El libro de Génesis, capítulo 25, 23, 34, dice: y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Acá ya estaba profetizando sobre Jacob. Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio como yo, para que se dé cuenta. Y era todo velludo como una pelliza, o sea, como una frazada. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, diga conmigo, cansado, como algunos que quizás en esta noche están cansados, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: obvio, chabón, al toque, no te sirve para nada. Le dijo: jurámelo en este día y vendémela a mí. Entonces él le juró y le vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de la lenteja, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. En la generación de Jacob fue la que conquistó la tierra prometida. Fue la que comenzó con muchos errores, porque Jacob fue engañador. Engañó a su hermano, engañó a su padre, luego fue engañado por su suegro. O sea, una vida de engaño, pero en el momento que él tuvo el encuentro con Dios, las cosas cambiaron y él se convirtió en aquel conquistador y llevó su generación a ser conquistadora. Y yo dije: Señor, esta es la palabra, tenemos que ser una generación de conquistadores. Pero Dios me decía: no, Esaú. Señor, Esaú, pero Esaú va para atrás como Michael Jackson. No hace nada el tipo este. No hizo nada. ¿De qué voy a hablar de Esaú? Entonces él puso en mi corazón y dijo esto: Esaú es una generación que no genera nada. Esaú es una generación que simplemente, y voy a mencionarte qué es una generación de Esaú o de guisado.
Sus fuerzas, sus capacidades son su mayor potencial. O sea, es alguien que es activo, es responsable, comprometido con su trabajo. Pero todo a raíz de su fuerza. También su confianza está fijada en lo que sus ojos pueden ver. ¿Recuerdan que dijo, ¿para qué quiero la primogenitura? Dios es mi Dios cuando yo veo lo que quiero. Cuando Dios me muestra lo que yo quiero, ahí creo en Dios. Si no, sigo haciendo todo con mis fuerzas. Una generación de guiso es alguien que no espera, esto es tremendo, no espera algo distinto de su vida. Cree tener todo bajo control. Imagínense que recién casado le decía, mi amor, llego del trabajo y escúchame, y hoy a la noche llegan Carlito y Carlas a comer a casa. Y ella me decía, ¿qué? Y en la siguiente semana, mira que hoy también vienen a comer. Hasta que en un momento me sentó como los chicos y me dijo, Rubén, te tengo que decir algo. Sí. Mira, tenés que avisarme con tiempo. Yo tengo que tener la casa ordenada, preparar la comida. No puedo andar corriendo por tu desorganización. Ay, señores. O sea, pero cuando nosotros continuamente en nuestra vida tenemos el control de todo, llega un momento que a Dios lo dejamos a un costado y limitamos el mover de Dios. Esaú no dejó que Dios pueda obrar en su vida porque él necesitaba tener el control de todo. Entonces, quiero hablarte hoy de 3 características, 3 ingredientes de este guiso. 3 ingredientes de este guiso. A ver, ¿qué lleva un guiso? ¿Qué lleva un guiso? ¿Los cocineros por acá? ¿Ahí? Carne. Ah, las ganas que tienen de comer carne, ¿eh? Estaba leyendo, estadísticamente estamos en el consumo más bajo de todos los tiempos. Tremendo, estamos vegetarianos a la fuerza acá. ¿Qué más lleva el guiso? Fideos. ¿Puede ser arroz también? También. Verdura. Muy bien, le metiste verdura ahí, ¿eh? Bien. Puré de tomate y condimento. Bien, ¿eh? Ya está agarrando hambre, ¿eh? Eso es hambre de lo que oímos. Bien, entonces voy a hablarte de 3 ingredientes. El primer ingrediente de una generación de guiso es que vive según sus fuerzas. Decí conmigo, vive según sus fuerzas. Ahora, Esaú era un hombre cazador. Era alguien que tenía resuelto que iba a ser el primogénito. O sea, él miraba en su casa y se encontraba a Jacob que estaba jugando a la Play, que estaba con la mamá, todo el día tirando del sillón. En cambio, él estaba peleando y buscando solucionar las necesidades de su casa. Entonces nos encontramos en una diferencia abismal entre lo que era Jacob y era Esaú. Él estaba seguro de que él era el primogénito, no había duda de eso. En versículo 23 dice, y le respondió Jehová a Isaac, le dijo, 2 naciones hay en tus senos. Y esto es poderoso porque Esaú comenzaba y daba inicio a una nueva generación. Jacob, por otro lado, daba inicio a una nueva generación. Esaú trabajaba y cazaba con su fuerza y comenzó a ser indiferente a lo espiritual. Comenzó a ser indiferente a lo que Dios le quería dar. Lo había hecho nacer primero para que sea el primogénito y él se estaba convirtiendo en segundo por vivir abrazado a sus fuerzas. Y cuando nosotros estamos cansados, cuando somos indiferentes, terminamos menospreciando, despreciando lo que Dios nos da. Y esto es tremendo. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta que estamos dentro de la iglesia sirviendo activos y estamos despreciando lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Recuerdan que José recibió una túnica de colores? No es que los hermanos se enojaron porque le regalaron, porque el padre le compró una túnica de colores original y a los otros tenían túnica de colores truchas. No era por ahí. Es que la túnica de colores representaba una primogenitura, una posición de autoridad, una posición de proyección. Pero esto Esaú no lo entendió. Entonces, ¿qué sería hoy para nosotros rechazar una primogenitura? Algo sencillo, me dijo Dios, como no valorar la casa de Dios, la autoridad espiritual, nuestros pastores, nuestros líderes. No valorar la familia de Dios, la paz, la fe, el amor, la tranquilidad que Dios nos da. Todas esas características muchas veces las dejamos de un lado y a veces en este contexto de pandemia comenzamos a entender lo importante que es un abrazo,
lo importante que es una palmada, lo importante que es estar en la casa de Dios cuando estoy cansado y estoy necesitado de Dios. Por eso, una generación de guisado, vive según sus fuerzas. Segundo ingrediente de este guisado, la generación de guisado, se guía por lo que ve. Y esto es tremendo. O sea, solamente alguien que vive a raíz de lo que ve es alguien que no tiene fe, es alguien que no tiene proyección, es alguien que no ve más allá, es alguien que siempre se está limitando en sus acciones. Esaú se preguntó cuando le ofreció el guisado, le dijo, ¿para qué quiero mi primogenitura? ¿Para qué la quiero? Si yo me voy a morir. O sea, su pregunta fue errónea porque la primogenitura le hubiera permitido a él ser parte del patriarcado. Conocemos la frase, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de ¿quién? Pero tenía que ser el Dios de ¿quién? De Esaú. Entonces él dijo, ¿para qué quiero la primogenitura si me voy a morir? O sea, es en vano. Él había escuchado las promesas que su abuelo le había contado, lo que su abuelo había hecho. Abraham era un hombre trascendental en el mundo espiritual. Seguramente si hubiera sido de esta época, hubiera sido un predicador de multitudes, hubiera sido un conferencista de los grandes congresos. Abraham era alguien que llevaba la marca de la voz de Dios en él. Pero Esaú menospreció eso, no se dio cuenta, no valoró. En cambio Jacob sí. Jacob peleó por ser el primero. Engañó, cometió muchos errores, pero eso le trajo consecuencias. Y bueno, es otra historia para otra prédica, que se llamará la generación no de guisado, capaz que de asado. Pero veremos. Por eso en esta noche quiero preguntarte, ¿qué es lo que estás prestando atención a tus ojos? ¿A dónde estás mirando? ¿Qué es lo que querés alcanzar de tu vida? ¿Simplemente tu vida está peleando por solucionar lo momentáneo, por solucionar lo breve, lo que está sucediendo ahora? ¿O te estás proyectando a alcanzar más? ¿Estás pensando en alcanzar lo que Dios tiene para tu vida? Cuando termine esta pandemia, ¿tenés pensado qué vas a hacer? ¿Qué cambios trajo esto en ti? ¿Dónde vas a desarrollarte? ¿Dónde vas a crecer? ¿Qué es lo que vas a hacer de tu vida? ¿O simplemente estás ahora en el momento? Tenemos que extender nuestra mirada más allá. Esaú fue alguien que miraba y tenía la confianza en el papá, que el papá lo iba a bendecir, porque le dijo, anda, cazá, prepárame un guisado que cuando venga yo te voy a bendecir. Pero ¿sabes qué? Esaú fue engañado por Jacob y su papá también fue engañado por Jacob. Entonces cuando él se presentó delante del padre con el guiso, le dijo, acá te traigo el guiso que me pediste, ahora sí, bendecime, dale, vamos, tírame toda la bendición, dale, acá tengo la agüita, tírame. Entonces el papá le dijo, disculpa, ¿quién es? ¿Cómo quién es? Soy yo, soy Esaú, me tenés que bendecir. No, pará, si yo ya te bendecí. ¿Cómo que me bendecí? Pero recién. Jacob. Y la Biblia dice que él gritó y dijo, no puede ser esto. Tenés que tener otra bendición para mí. Entró en desesperación, le cayó la ficha de la mala decisión y se dio cuenta que lo que él le correspondía lo había perdido. Se había encontrado frente a una situación que se había confiado porque solamente veía en su entorno y no lograba ver más allá. Y esto lo llevó a convertirse en el segundo para toda su vida. Y su generación fue una generación de segundo. Y cuando hablo de segundo no quiero decirte que es malo ayudar y colaborar en el ministerio quizás siendo segundo. Pero en lo que Dios te determinó que hagas, tenés que ser el primero. No es como naciste, sino es como lo quieres ver tú, como tú te ves en esta vida. Tienes que verte como el primero. Aleluya. Ahora, no solamente le sucedió a Esaú, sino que en un momento en el Nuevo Testamento Jesús se encuentra con sus discípulos. Los discípulos le dicen, maestro, ¿podemos hablar un minutito con vos? Entonces Jesús dijo, sí, ¿me esperan? Estaban toda la gente, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa, discípulos? Entonces acá estaba, ¿qué haces, crack? ¿Todo bien? Me dice, che, mirá que toda esta gente se tiene que ir a la casa. No, buenísimo, se corre esto. Genial. Dice, che, mirá que se tiene que ir la gente porque estamos en el desierto y tienen hambre, los chinos cierran ahora, chau, no pueden comprar nada, ¿eh? O sea, tienen que solucionar. Y Jesús le dijo, vení para acá, le dijo. Entonces Jesús dijo, denle ustedes de comer.
Y él siguió haciendo lo suyo. Entonces los discípulos que dijeron, ¿nosotros darle de comer? Amigo. Entonces Pedro le dijo, bueno, Judas, a ver, ¿cuántos mangos tenemos? Nada, no tenemos nada, unos mangos nomás y aparte yo tuve que agarrar un préstamo, así que no, estamos complicados. Y comenzaron a resolver y hasta que encontraron ahí dos panes y algunos peces. Entonces llevaron esto delante de Jesús. Y la mentalidad de Guisado es que la circunstancia que ellos actualmente están viviendo termina limitando su fe. A ver si puedo entender. Los discípulos, si pueden entender, los discípulos tenían 5 panes y 2 peces. ¿Bien? 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5.000 personas. ¿Qué significa? No tenían nada. No valía nada. Entonces, lo que ellos tenían físicamente era un imposible. Ellos que dijeron, vámonos, huyamos, Jesús, nos tenemos que ir porque no hay otra posibilidad. Vivir solamente siendo personas o pertenecer a la generación de Guisado es aquel que frente a los imposibles, frente a las limitaciones, trata de huir, trata de escapar. No encuentra una solución espiritual, no encuentra una solución que nos lleva a mirar más allá. Jesús que le dijo, denle ustedes de comer. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para darle de comer? Son 5.000, aparte hay muchos argentinos ahí que morfan, que da calambre. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo le digo, denme esos panes, denme esos peces. Y los pusieron en las manos de Jesús. Y Jesús los subió, los puso arriba y dijo, Señor, gracias. Gracias Dios por estos alimentos. Y se los devolvió a ellos. Y ellos comenzaron a repartir. Y comenzó a haber una multiplicación de panes y de peces. Y sobraron cestas llenas. Ellos no tenían nada y terminaron con una cesta llena. Cuando nosotros nos convertimos en hombres y mujeres de fe, que ponemos los pocos o la nada en las manos de Dios, eso comienza a traer bendiciones y abundancia. Siempre va a haber buenas bendiciones para tu vida. Siempre que creamos hay buenas recompensas para aquel que sirve y le cree a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Una generación de guiso no puede entrar a la tierra prometida. Pero aquellos que se quedaron simplemente en un guisado no pueden alcanzar eso, porque no lograron ver antes lo que venía por delante. Soy hijo de pastor, nací en una iglesia, lo único que faltó es el parto dentro de la iglesia. Pero después siempre estuve en las cosas de Dios. Entonces llega un momento donde a Dios parece que lo conocemos tanto. Nuestro servicio es tan activo, ya conocemos lo que tenemos que suceder, prendemos las luces ahí, prendemos la pantalla, acomodamos esta silla, esto tiene que estar ahí, el predicador tiene tanto tiempo, el tecladista tiene que hacer 2 canciones y esto, y comenzamos, y es algo tan acomodado, tan rápido, que va fluyendo, que comienza a ser algo mecánico. Que comienza a ser algo que nosotros dominamos. Y cuando nosotros creemos que estamos en primera, cuando nosotros creemos que ya no tenemos nada que nos lleva a desafiar porque ya dominamos todo, es ahí donde Dios nos dice, necesito que vuelvas a quinta. Necesito que vuelvas a entender que el lugar donde vos estás, yo te puse ahí porque quiero más para tu vida, porque quiero promover tu vida a algo nuevo, a algo mayor, a algo superior. Cuando nosotros perdemos el hambre, cuando nosotros perdemos la sed, ¿saben que una persona antes de morir, lo primero que pierde es el apetito y la sed? Cuando nosotros perdemos el hambre y la sed por las cosas de Dios, por la presencia de Dios, quiero decirte que es una alarma de que tu vida espiritual se está muriendo. Antiguamente se cazaba para poder comer, como lo hacía Esaú. ¿Cuántas comidas hoy comemos nosotros? Desayuno, y si vamos al nutricionista te dice desayuno, a la mitad, la 11 le dirían los chilenos, al mediodía, a la tardecita también, cada 3 horas. A la merienda, te clavan algo en el medio y la cena. 6, 5, 7 veces comemos al día. ¿Y a cuántos el día se le pasa volando rapidísimo? Es como que desayunaste y ya tenés el almuerzo. Mientras tanto ya picaste algo. Y bueno, y llegó y nos sentamos y comemos. Y estás haciendo otra cosa y de repente, bueno, ya está la merienda y nos sentamos y seguimos comiendo. Y bueno, pero y pasó la hora y vinimos al culto rápido, llegamos y bueno, ya estamos a comer otra vez y a dormir.
Y cuando nos damos cuenta, vivimos una vida de... Esto en realidad es un versículo bíblico que Dios me reveló para mí. Pastor con panza genera confianza. Yo lo tomé de parte de Dios, así que es por eso que tengo esto, nada más. Usted no piense otra cosa. En el libro de Apocalipsis nos habla de llegar a la meta. Y dice que cuando aquellos que llegaban a la meta se le entregaba una piedra blanca. Y el ganador que recibía esa piedra blanca tenía permiso para entrar al banquete donde estaban todos los reyes. Vos no tenés que ganar ninguna carrera. Jesús ya ganó la carrera en la cruz del Calvario. Jesús ya marcó tu victoria en la cruz del Calvario. Por eso no necesitamos hoy ser primogénitos como fue que lo necesitaba Esaú, como lo necesitaba Jacob. El libro de Juan nos habla que todos aquellos que creen en Dios pueden ser considerados, llamados hijos de Dios. O sea, somos todos iguales. El precio que Dios pagó nos llevó a todos ser hijos de Dios. Y muchas veces nos olvidamos de esto. La generación de Esaú mayormente está dentro de la iglesia. Y depende de nosotros dejar de ser parte de esa generación y convertirnos en la parte de generación de conquistadores. El conquistador también se equivoca, también comete errores. Pero el que busca conquistar, el que tiene hambre, quiero decirte algo, el que tiene hambre nunca se satisface. Siempre quiere más. Y termina esta reunión y va a su casa, dice, el culto estuvo tremendo, pero yo quiero más. Yo quiero más. Y ahí es cuando comenzás a cambiar tu estilo de vida. Porque el que tiene hambre de Dios siempre está yendo contra los límites. Siempre está yendo contra los límites. Señor, yo quiero más. Yo no quiero con esto que estoy viviendo. No me acostumbro a vivir con esto. No quiero determinar que mi vida es esto, Señor. Si hasta hoy las cosas están bien. Si hasta hoy tu bendición está en mi casa. Señor, si mi economía está bien. Si mi familia está bien. Yo quiero más. Señor, yo quiero más. No quiero simplemente algo terrenal. Yo quiero algo que venga de parte tuya. Siempre golpeando los límites. Esa es la generación que Dios quiere.